los ojos y mirad los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ni una de ellas. ¿Podemos levantar? Pues con esta actitud de alabanza y de adoración al Señor, reconociendo quién es Él para nosotros, vamos a alabarle y vamos a traer delante de Él nuestros corazones y vamos a apartar todo aquello que pueda impedir esa adoración sincera y de corazón.
Vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas y con lazos de amor nos atraes hacia ti, Señor. Y gracias, Señor, porque en esta tarde y libremente podemos reunirnos, Señor, como iglesia. Podemos hacerlo para alabarte y para adorarte, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Que cada parte del culto, Señor, las alabanzas, las oraciones, las ofrendas, la predicación de tu palabra, Señor, que todo sea llevado por ti, Señor. Que tu Espíritu, Señor, se mueva entre nosotros, Señor. Que toque nuestros corazones, Señor. También nos acordamos de los hermanos que, por las circunstancias que sean, no pueden estar aquí, Señor. Bendíceles también, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y solo a ti te damos la gloria y la honra. Amén. Y el Salmo 16 del 5 al 8 dice: Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en gracia. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer.
Es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar primero. Bendito Dios y Padres, es verdad que con Jesucristo nos basta, Señor. Él provee tantas cosas, Él no nos deja, Él nos da sustento, Él nos da calor, Él nos da todas las cosas que necesitamos, Señor. Y por eso, Señor, te devolvemos una parte muy pequeña de todo lo que tú nos da la vida. Y es más que suficiente, Señor. Gracias. Gracias por tus cuidados y por tu gran amor con que nos has amado, Señor. Queremos ofrendarte y queremos diezmarte, Señor, todo lo que tú nos das. Tú eres el gran proveedor y queremos que esta ofrenda sirva para que tu iglesia en este lugar siga brillando, que sea un punto donde podamos reunirnos todos y así hasta que tú llegues, Señor. Gracias por lo que nos das, Señor, y que tú multipliques, que tú bendigas esa ofrenda y la multipliques para que tu obra se extienda, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos y en esta tarde trae la predicación de la palabra del Señor nuestra hermana Ana Rosa, así que le damos paso.
Te recuerdo de que esta tarde se está aquí predicando con palabras. En nombre del Padre, que lo pedimos. Amén. Con frecuencia, como cristianos, estamos sometidos a diferentes peligros. La mayoría de estos peligros no tienen tanto que ver con algo exterior, como más bien con algo interior. Es decir, a nosotros que vivimos en el llamado primer mundo, en Occidente, la mayoría de los peligros que nos acechan no vienen de factores externos, sino de factores internos, aunque aparentemente nos parezca que no es así. Y a lo largo de la vida tenemos una serie de señales que nos alertan precisamente de esos peligros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 12, solamente vamos a leer los 2 primeros versículos, Romanos 12, 1 y 2. Y dice así este texto tan conocido, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según este texto, ¿cuál sería el peligro? Vamos a verlo a lo largo de esta meditación. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo hombres y mujeres de fe sucumbieron ante el peligro. No vieron esas señales que les alertaban del peligro. Uno de ellos sería Abraham. Dice Génesis 12:1, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham creyó al Señor y obedeció. Pero pasó que transcurrido el tiempo, cuando las cosas le iban bien, cuando ya se había acomodado, perdió la perspectiva y recordó aquella promesa, haré de ti una nación grande. ¿Y cómo iba a hacer de él una gran nación si no tenía hijos, si no tenía descendencia? Casi siempre el tiempo supone un peligro. Y para Abraham fue así. Se pusieron nerviosos tanto él como Sara, y pensaron que ya era el tiempo apropiado de tener descendencia, y que si Sara no podía, pues tendrían que. Y todos sabemos las consecuencias, ¿verdad?, de aquella nefasta decisión. En lugar de seguir confiando, decidieron obrar por su cuenta. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el del gran rey David. Ciertamente ejemplo como hombre de Dios. Leemos en 2 de Samuel 11, 1 y 2, dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí encontramos otro peligro, el de la ociosidad, ¿verdad?
David tuvo que luchar incansablemente hasta llegar a ocupar el trono. Luchó contra sus enemigos y luchó para no anticiparse a los planes que Dios tenía con respecto a Saúl. Supo esperar y pasó toda clase de calamidades porque creyó y tuvo paciencia. Pero en un momento dado, en lugar de estar donde estaban los reyes, al frente en la guerra, pues no vio las señales, se quedó en casa y la ociosidad empezó a ocupar un lugar grande en su corazón. Y como consecuencia cometió un grave pecado, ¿verdad? Todos recordamos lo que ocurrió con Betsabé y con el marido de Betsabé. El último ejemplo de los muchos que hay a lo largo de la Biblia y que hoy quiero compartir con vosotros es el del pueblo de Israel después del exilio. En Ageo 1, del 1 al 6, leemos lo siguiente. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. El pueblo se había acomodado de nuevo en la tierra, había plantado sus cosechas, había construido sus casas y se había olvidado de la casa del Señor, se había olvidado de Dios. No había lugar para Dios, no había lugar para recordar lo que Dios había hecho por todos ellos. El pueblo no vio las señales y sucumbió al peligro del olvido. Nosotros también estamos en peligro de no ver las señales que tenemos delante. ¿Nunca has tenido ganas de echarle una mano a Dios para intentar obtener un atajo para llegar a la meta? ¿En alguna época de tu vida no te has sentido lo suficientemente relajado como para permitirte no hacer lo que debías de hacer? ¿Acaso no nos pasa que nos olvidamos de Dios mientras nos enfrascamos en nuestro progreso social y económico? En nuestro texto aparecen 3 verbos que nos dan la clave: no conformarse, transformarse y conocer. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verbo no conformarse también se puede traducir por amoldar, no amoldarse. Es decir, Pablo nos está hablando de un peligro que tenían los cristianos en el siglo I y que también hoy tenemos nosotros. Si miramos en el diccionario de la RAE, la palabra amoldar tiene varias acepciones, entre ellas las siguientes. Una de ellas sería ajustar algo al molde. Otra dice acomodar, reducir a la forma propia o conveniente. Y otra más dice arreglar o ajustar la conducta de alguien a una pauta determinada.
Es decir, Pablo nos está diciendo que no debemos ajustarnos al molde de la sociedad, que no debemos reducirnos a la forma conveniente según nuestra sociedad, que no debemos arreglar o ajustar nuestra conducta a la pauta que determina la sociedad. No os conforméis a este siglo. ¿Y qué significa en la práctica no os conforméis o no os amoldéis a este mundo o a este siglo? Pues probablemente tenga mucho que ver con no desear y anhelar todo lo que el mundo nos ofrece. Dios no quiere que nos pasemos el día trabajando para tener la mejor casa, el mejor coche, el último modelo de móvil, la última tablet, el televisor más grande, el armario lleno de zapatos y de modelitos. Tampoco es la voluntad de Dios, seguro, que nos pasemos el año pensando en las vacaciones idílicas, que nos dejarán el bolsillo roto y que no durarán nada más que un suspiro en comparación con la rutina de cada día. No conformarnos va a significar renunciar a muchas cosas para dar paso a otras muchas. Hoy está de moda hablar de que el modelo económico en el que vivimos está agotando los recursos naturales y nos está abocando a una destrucción segura. Y nosotros, como cristianos, estamos ahí y formamos parte de esa amalgama de malas prácticas. No os conforméis, no os amoldéis, tiene que ver con que deberíamos vivir de tal manera que no tendríamos que señalar, que nos tendrían, que señalar constantemente como bichos raros, como personas que sirven al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. Como personas que viven cada día la máxima de amar a Dios y a su prójimo como a sí mismos. Recordad las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, Juan 17:15, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo bueno que tiene la palabra es que no solo nos descubre el pecado, no solo nos descubre los peligros, sino que nos aporta la solución. Y en nuestro caso, esta viene en forma de verbos. El primero de estos verbos sería transformarse. Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y Pablo apela a una transformación total. La palabra griega que usa aquí se puede traducir también por metamorfosis, que tiene que ver con esa oruga que se convierte milagrosamente en una preciosa mariposa. ¿Y cómo podemos transformar nuestro entendimiento? Pablo nos habla de un sacrificio, pero no de cualquier sacrificio, sino de un sacrificio vivo. Normalmente cuando hablamos de sacrificio viene a nuestra mente la muerte, ¿verdad? Los judíos estaban acostumbrados a relacionar el sacrificio con muerte. Pablo nos da un concepto nuevo, una nueva visión y relación con el sacrificio, ya que lo relaciona con la vida. Del mismo modo que la oruga no muere, sino que mediante el sacrificio que supone estar dentro de la crisálida se transforma en una nueva vida, porque en la metamorfosis no hay muerte, hay transformación. Nos transformamos mediante un sacrificio vivo. Pero ¿cuál es el sacrificio vivo que Pablo está demandando de nosotros para Dios? No os conforméis a este siglo. Ese es el sacrificio. O no os amoldéis a este mundo.
Es decir, nuestra crisálida, el sacrificio vivo que tenemos que realizar, es no mimetizarnos con el mundo. No tenemos que ser como los camaleones, que cambian de color dependiendo de dónde estén, ¿verdad?, para pasar desapercibidos y preservar la vida así. Nosotros no somos camaleones, somos orugas, que tenemos que transformarnos en bellas mariposas. Esta transformación tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente se transforma y es todo un proceso. Conocemos esta transformación también con otro nombre. Este sería el proceso de santificación, que empieza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Comienza cuando contemplamos la cruz y entendemos que somos pecadores y que Dios, en su infinita sabiduría, nos aportó la solución a la encrucijada que el pecado nos plantea. Porque la paga del pecado es muerte, pero en este caso el que murió fue Jesús, el justo por los injustos, para que Dios nos pudiera llamar hijos. En 2 de Pedro 1, 5, 8 vemos este proceso. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La santificación comienza con el arrepentimiento y continúa hasta que estemos en la presencia del Señor. En ese largo camino de santificación tenemos que ir despojándonos de una serie de cosas y tenemos que ir vistiéndonos de otra serie de cosas. F.F. Bruce hace una paráfrasis de nuestro texto de Romanos 12:2 y lo expresa así: no sigáis viviendo según la forma externa del orden presente de este siglo. Lo que se requiere de vosotros es una transformación total. Está claro que para que se produzca esta transformación total, esta renovación de nuestra mente, tiene que haber algo más que solo nuestra propia voluntad. Por nosotros mismos no podemos. Solo el Espíritu de Cristo hace posible que se produzca esta metamorfosis. Pero me pregunto, ¿estamos dejando que el Espíritu nos transforme? ¿De qué llenamos nuestros pensamientos cada día? Tenemos que llenar nuestros pensamientos del Señor y su palabra, para que ésta obre y transforme. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y para qué esta transformación de nuestra mente? ¿Por qué necesitamos esta profunda renovación? Para dar respuesta a esta pregunta, a estas preguntas, interviene nuestro tercer y último verbo, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta voluntad de Dios, para mi vida, no solo tiene que ver con grandes decisiones, a qué me dedicaré en el futuro, con quién me casaré, dónde viviré, tengo o no que comprar esto o aquello. Saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida se refiere también a las pequeñas cosas, a las pequeñas decisiones que tomamos a diario,
la hora de levantarnos, cómo organizar nuestro día, qué tengo que hacer. En definitiva, se refiere a vivir. Pablo está diciendo aquí que la consagración de nuestras vidas al Señor, con la renovación de nuestro modo de pensar por la potencia del Espíritu Santo, nos capacita para experimentar cuál sea la voluntad de Dios. Os parecerá extraño, pero no hace tantos años que decidí que no quería hacer otra cosa en mi vida que hacer su voluntad y no la mía. El gozo y la paz que experimenté cuando empecé a poner en práctica esta premisa son difíciles de describir. Y es verdad que no todo ha sido un camino de rosas, pero cuando las piedras del camino me hacen tropezar y caer, siempre viene a mi corazón un pensamiento: Señor, solo quiero hacer tu voluntad. Por muy difícil que me resulte, solo tu voluntad. La mente que está en comunión constante con Dios por medio de su palabra, unida a la voluntad que se rinde a lo que Dios da a conocer de sí mismo y de sus caminos, no hallará dificultad en poner a prueba la voluntad de Dios en las variadas circunstancias de la vida. Es decir, tenemos que conocer a Dios a través de la meditación de su palabra y de la comunión con Él en oración, adoración y alabanza. La voluntad de Dios para nuestras vidas no solo se refiere a la toma de nuestras grandes decisiones, sino a la toma de todas y cada una de las decisiones que tenemos desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, cada día de nuestras vidas. Hay un anuncio ahora que creo que es de cerveza, que dice, un día no es un día, sino una vida, que parece que son palabras de Juan Ramón Jiménez. Pues que cada vida esté presidida por la voluntad de Dios. No olvidemos que Dios traza un camino perfecto, pero que la niebla de la carne, como dice un autor, en muchas ocasiones impide que veamos la luz que alumbra nuestro camino. Hagamos caso de las señales que nos están alertando de los peligros que nos acechan. Entre otros muchos, estos pueden ser el querer llegar antes que Dios mismo a la meta, el dejarnos llevar por la comodidad de la vida, no tener en cuenta a Dios como nuestra prioridad. No tenemos que encajar en los moldes que esta sociedad nos impone. Tenemos que pasar de gusanos a mariposas por el poder del Espíritu Santo y experimentar así la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada día de nuestras vidas. Y para ello necesitamos conocer a Dios y saber qué es lo que nos dice su palabra y, por supuesto, tener comunión con Él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Se titula Aquí estoy yo. Es una respuesta a la llamada del Señor. Y dice que no quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti.
No quiero... Listo quiero estar y los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. No hay que buscar a nadie más, aquí me tienes. Yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti. Que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Así sea. Y para despedirnos, os leemos la bendición sacerdotal. Qué mejor forma de despedirnos, ¿verdad? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a escuchar un breve postludio con el cello y después algunos anuncios.